Ministerios Elim presenta al pastor Héctor Nufio en el programa Por un linaje escogido. Y hoy quiero llevarlo a la primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el verso 18 en adelante. Lo que voy a traer hoy y lo que siento que el Señor ha puesto en mi corazón es hablar de lo que es la unción mesiánica. Cuando hablamos de una unción mesiánica suena algo peligroso para algunas personas, porque a lo mejor piensan que estoy hablando de regresar al judaísmo. El Mesías o la unción mesiánica no significa eso para mí, y la forma en que lo voy a expresar es diferente. Creo que volver a la ley es volver a aquello que fortalece el pecado. Déjeme aclarar eso. Volver a la ley es aquello, o sea, volver a depender de la ley para justicia. Volver a la ley para depender de ella para ser santo. Volver a la ley para que la ley nos justifique es volver a lo que el enemigo usa para fortalecer el pecado. La Escritura dice que la muerte, el aguijón de la muerte es el pecado, y lo que fortalece el pecado es la ley. Porque cuando vamos a la ley nos damos cuenta que somos más pecadores y el pecado se aumenta. Por eso es que nosotros no podemos volver a la ley para justificarnos. Si guardamos los 10 mandamientos, si guardamos aquello, si guardamos lo otro, no es para justificarnos, es para agradar. Porque lo único que salva, lo único que justifica es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su derramamiento de su sangre y la resurrección al tercer día, y que ahora tenemos a uno que está intercediendo, uno que está sobre la ley, que está intercediendo por nosotros allá en la presencia del Padre. Dice amén a eso. Pero quiero hablarles un poquito de la unción mesiánica, porque la unción mesiánica en sí tiene un concepto bastante grande que vamos a ir poco a poco descubriendo, pero la intención final es llevar el gobierno de Cristo a nuestras casas. Durante el mes de enero vamos a entrar en un proceso de oración que durante el mes de diciembre se les va a ir preparando a un proceso de oración para rescatar a los nuestros, para pedirle al Señor que rescate a los nuestros, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muchos hablan de que estamos viviendo los tiempos finales, y es cierto. Muchos enfatizan que estamos viviendo los tiempos de Noé, pero en los tiempos de Noé se enfatizaban diferentes cosas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice: porque los últimos días serán como los tiempos de Noé, donde se continuarán dando en casamiento, continuarán dando, bebiendo y haciendo esto y haciendo lo otro. Él está enfatizando, Cristo está enfatizando la forma en que va a estar la gente. La gente va a estar sin darse cuenta que son los tiempos finales. Va a escuchar un montón de cosas, pero no le va a importar. Pero también los tiempos de Noé declaran que fue el tiempo cuando un hombre fue llamado por Dios, y este Dios lo hizo levantar un arca, y en esta arca su familia fue rescatada. Pero en el libro de Isaías también dice que los tiempos de Noé son los tiempos cuando Dios recordaba el pacto. Por eso es que le dice ahí: porque como en los días de Noé, así será ahora. Porque así como yo puse el arco iris para decirle al hombre que nunca más será la tierra destruida por el agua, así son nuestros tiempos ahora, cuando el Señor nos dice que nos va a librar de la ira venidera. Aleluya. Hoy creemos con todo nuestro corazón que estamos viviendo los tiempos cuando el pacto se enfatiza.
Cuando Dios hace diferencia entre los que son su pueblo y los que no son su pueblo. Cuando el Señor enfatiza que aún los muertos en Cristo van a resucitar primero. Antes de todo muerto está la resurrección de los muertos en Cristo. Cuando Dios enfatiza que Él no se va a olvidar de nosotros. El que prometió que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aquí está, dice el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a ese Señor Dios Todopoderoso? Entonces quiero llevarlos a esa unción mesiánica, porque la unción mesiánica, o despertar en nosotros la unción mesiánica, porque la unción mesiánica enfatiza la promesa, enfatiza el pacto. Cuando Dios promete, por lo menos a nosotros, promete bajo pacto. Es imposible que Dios se haga para atrás, porque rompería su propio pacto. Y nuestro Padre es fiel y es santo y es puro. Sea todo hombre mentiroso, mas sea Dios veraz. Vamos a ir entonces al 1 de Juan capítulo 2 y verso 18. Y vamos a leer varios textos. Hijitos, ya es la última hora, y como oíste que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. Primero quiero que note la palabra hijitos. No está hablando hijitos de Juan, aunque él tiene un amor que muestra que es el amor del Padre. Está hablando que somos hijos de Dios, que somos hermanos. Y dice, ya es la última hora, estamos entrando en el último evento, estamos entrando en la última preparación de lo que Dios está haciendo. Quiero que entienda, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos, la última hora. El reloj de Dios se acaba. Y dice, y como oíste que el anticristo había de venir, va a levantarse un ser que no es en contra de Cristo, sino en contra de Jesús. Jesús es el Cristo, pero a él le encanta la unción del Cristo, a él le encanta las promesas que le dieron a Jesús. Entonces él quiere tomar el lugar de Jesús. O sea que el anticristo quiere meterse bajo la unción de Jesús y quitar a Jesús y decirse, yo soy el hombre de Dios. ¿Sí me explico? El anticristo no es alguien que está en contra del Cristo, sino que es alguien que quiere tomar el lugar de Jesús, porque Jesús es el Cristo y Jesús es el ungido, y él quiere ser el ungido. El enemigo quiere ser el ungido y quiere mandar su ungido, pero su ungido será ungido por él, por el diablo, pero no es ungido por Dios, porque solamente hay un nombre dado a los hombres a través de lo cual podemos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Cercana a tu boca está la palabra de salvación. Todo aquel que clame al nombre del Señor Jesucristo será salvo. Aleluya. Pero mire de dónde viene el anticristo, los anticristos. Mire de dónde vienen. Y eso me asombra. Porque dice, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuese evidente que no todos eran de nosotros. Lo que está enseñando ahí es que era un grupo de personas que estaban bajo el mismo proyecto de Dios, que estaban, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, se levantaron muchos antes que él, que eran mentirosos, que eran ladrones, que eran anticristos, que eran personas que se decían que ellos habían tomado el lugar de Jesús. Pero ¿de dónde salieron esos? No salían de los musulmanes, no salían de los, bueno, no habían musulmanes en ese tiempo, por supuesto, pero no salían de Egipto, no salían de otros lados, aunque hubo un egipcio. No salían de otros lados, sino que salían del movimiento judío. Eran de los judíos.
Entonces es probable que Juan esté diciendo salieron de nosotros, y está refiriéndose al hecho de que salieron de todos los que venían en el judaísmo a Cristo. No del judaísmo a Cristo, nótese que no dije del judaísmo a Cristo, sino en el judaísmo a Cristo. Personas que conocieron a Jesús en su desarrollo judaico. Pero también puede que esté mencionando que salieron de nosotros, hablando de los que ya estaban en la iglesia. Entonces es curioso porque me asusta esto, me preocupa. Porque salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que es muy peligroso porque nosotros mismos podemos estar preparando el camino para que haya una manifestación del anticristo con nuestro propio mensaje. Salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros se hubieran quedado con nosotros. O sea que eran personas que no tenían un concepto claro de lo que es el pacto. Y por favor, no estoy insinuando personas que se van del IM o personas que se van de la misión. No, lo que estoy hablando es personas que no tienen un concepto claro de compromiso y de decir estamos aquí hasta la muerte. Estamos aquí hasta vivir todo lo que Cristo quiere que vivamos. Estamos aquí hasta predicar el evangelio a toda criatura. Estamos aquí hasta llevar el evangelio a los confines del mundo. Estamos aquí para darlo todo por el Señor Jesucristo. Dígalo conmigo, estamos aquí para darlo todo por el Señor Jesucristo. Y eso es peligroso también decirlo, porque a veces lo que nosotros queremos dar no es lo que Él pide. Entonces cuando yo digo lo quiero dar todo, es lo que tú me pidas, Señor. Una vez yo estaba orando al Señor y le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, lo quiero todo. Lo bueno, lo malo, tu derrota, tu victoria, tu riqueza, tu pobreza, tu pecado, tu santidad. Lo quiero todo, tu presente, tu pasado, tu futuro. Lo quiero todo, lo quiero todo. Porque a veces cuando decimos todo, pensamos nada más en lo bueno que tenemos y se nos olvida que lo malo es lo que nos detiene a acercarnos al Señor, y se nos olvida que lo primero que le trajimos al Señor fue lo malo que teníamos y Él nos recibió dándole lo malo, aleluya. ¿Cuánto más no nos va a recibir ahora que venimos a darle gloria y honra en el nombre del Señor Jesucristo? Démoselo todo, no le escondan nada. Si alguno está en pecado, traiga ese pecado al Cristo glorioso, arrepiéntase y Él lo va a cambiar. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Se lo damos todo. Y sabe una cosa, usted dirá, pastor, pero yo quiero darlo todo, pero morir por Él, dar mi vida, no tenga pena, algún día lo va a dar. Amén. Aquí ya está dispuesto nuestro día de vivir y nuestro día de morir. Pero le voy a decir una cosa, su día de vivir y su día de morir no está en el futuro, está en el pasado. Usted murió cuando aceptó a Cristo y resucitó cuando aceptó a Cristo, porque juntamente con Él fuimos crucificados y juntamente con Él hemos resucitado. Aleluya. Todo es de Él. Grítelo, todo es de Él. Ahora dígaselo, Señor, todo es tuyo, Señor Jesucristo. Démosle gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces está hablando de dos personas, dos grupos. Uno dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nuestros, se hubieran quedado con nosotros. Entonces está viendo a unos que se fueron detrás de cierta unción, y ahora hay otros que se quedan con otra unción. En el verso 20 lo vemos. Pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, si está hablando a los que se quedan en Jesús, le está diciendo, vosotros no nos fuisteis detrás de otra unción, porque ya tenéis esta unción. No sé si me doy a entender en eso. Por eso es que hay que leerlo en el contexto. Vosotros no tenéis necesidad de otra unción, porque ya tenéis la unción de parte del Santo
y conocéis todas las cosas. No os escribo porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. ¿Ya se dio cuenta? ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? No niega a Cristo, niega a Jesús. Entonces, ¿quién es mentiroso? El que quiere tomar el lugar de Jesús. Veamos, sigamos leyendo. Todo aquel que niega al Hijo, a Jesús, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si permanece en vosotros los que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho. Esta es la promesa que Él nos ha hecho. Dígale a su vecino: tienes una promesa que el Padre nos hizo. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. Ahora, estos anticristos que habían salido de ellos, habían salido de la verdad que había en la iglesia, pero todavía se congregaban con la iglesia. Todavía enseñaban. Su lugar de enseñar. Un anticristo no va a ir a enseñar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo los va a rechazar también. Va a recibir ciertas cosas. Entonces, su mejor lugar donde ellos pueden desarrollarse es donde ya existe cierta fe. Y entonces se quedan enseñando en la misma iglesia. Y es donde entra la falsa doctrina. Entonces veamos lo que dice en el verso 26. Os he escrito acerca de los que os engañan. O sea que no estaban afuera, estaban adentro. Y en cuanto a vosotros, quiero que entiendan, en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, permaneced en Él. Esta enseñanza no está hablando de la enseñanza que podemos dar desde el púlpito o de la enseñanza que damos en una escuela dominical. Está hablando de la enseñanza de quién es Jesús. A ustedes ya se les reveló lo mismo que a Pedro. Cuando viene el Señor y le dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Comenzaron a decir: unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres el profeta. Está bien, que digan todo lo que quieran otros, pero ¿quién decís vosotros que soy yo?, dice el Señor. Y entonces se para a Pedro y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. ¿Cuántos saben ya esa verdad? ¿Y saben lo que dice el Señor? Eso no te lo enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Démosle gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Muy bien. Ahora quiero regresarlos pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo. Algunas versiones dicen: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Unas versiones en inglés, la King James por ejemplo, dice: pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo. Ahora, cuando comparamos este texto 20 con el texto 27, vamos a ver de qué está hablando. Dice en el verso 20: pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo, dice la versión Reina Valera actualizada, y conocéis todas las cosas. En el verso 27 dice: y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él. Entonces, para mí, cuando dice de parte del Santo, concuerda más con el contexto. No estoy diciendo que no hay bautismo del Espíritu Santo. Hay bautismo del Espíritu Santo. Pero lo que está enfatizando aquí es que vosotros tenéis la unción de Jesús. Si yo le pregunto: ¿quién es el santo?, usted va a decir: Jesús. ¿Quién es el santo? Jesús. Jesús es santo. Es el único que vivió en esta tierra
y nunca pecó. Él es santo. Dios es santo. Dios es santo. El Espíritu Santo es santo. Jesús es santo. Pero veo una referencia aquí al Señor Jesucristo. Entonces lo voy a leer de esta manera. Pero vosotros tenéis la unción de parte de Jesús. ¿Qué Jesús? ¿Qué es esa unción? Es unción mesiánica. ¿En qué sentido, pastor? Es una unción que trae sobre nosotros. Es la unción que lo declara a Él y nos declara a nosotros que somos de Él. Es la unción que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Este es mi Hijo amado que me agrada ahorita. Creemos que dice. Pero lo que quiere decir es: este es mi Hijo amado que me agradó antes, que me agrada ahora y que me va a seguir agradando para siempre. Este es mi pueblo amado, en el cual me he agradado en Cristo, me sigo agradando en Cristo y en Cristo me agradaré siempre. Si usted quiere estar agradado, quiere agradar al Señor, métase bajo la cobertura del único Dios verdadero. Él es la sombra del Altísimo, aleluya. Él es el que muestra la gloria del único Dios verdadero. Démosle ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. Es una gran verdad que tenemos. Pero pensemos un poquito en la palabra unción, porque la palabra unción la hemos usado para muchas cosas. Por ejemplo, ungimos con aceite a los enfermos. Excelente. Ese es un texto bíblico que hay. Si alguno está enfermo, que venga, pero no ponga su fe en el aceite. Amén. Porque ahora ya se unge el aceite. Se unge el aceite para que el aceite sea sagrado. Y entonces ya perdón, hermano, nos estamos metiendo en problemas. No continuemos avanzando el engaño del enemigo. ¿Me explico? Usted viene no con fe. Por ejemplo, una vez llamé a los ancianos y dijimos: queremos orar por todos aquellos que están enfermos. Y mucha gente vio al hermano Roland y ama al hermano Roland y el Señor usa al hermano Roland y todos hacían cola donde estaba el hermano Roland. Su fe no está en Roland. Cuando Roland oraba por las personas, no decía en el nombre de Roland fuera, no, él decía en el nombre de Jesús. Amén. Otros no querían creer que podía el Señor sanarlos si no los ungían con aceite. Su fe no está en el aceite. Su fe está en aquel que el cual nos abrió las puertas para entrar al lugar santísimo y pedir oportuno socorro en el día que lo necesitamos. Nuestra fe está en Jesús. Hay unción sobre enfermos. Okay. Pero en el Antiguo Testamento habían ciertas unciones. Se usaba unción o se usaba el aceite para ungir cosas que se iban a utilizar en el lugar santísimo o en el lugar santo. Se ungían a los sacerdotes, se ungían a algunos profetas y se ungían también a los reyes. Había unción para objetos, había unción para reyes, para sacerdotes y para profetas en el Antiguo Testamento. Cada vez que uno ungía algo, lo separaba para Dios. Entonces, por ejemplo, cuando Abraham y cuando Jacob o Isaac hacían un altar, lo ungían con aceite y decían: este es lugar para Dios. Entonces, el concepto de hoy en día de ungir no es que usted unja su casa para que sea de Dios, porque después la vende. ¿Me explico? Yo recuerdo donde comenzamos la iglesia en Chicago, era le llaman allá front store, que era una tiendecita, una tienda, y la limpiamos, comenzamos a construir cosas, la arreglamos, le pusimos el nombre, abrimos las puertas, tuvimos cultos, adoramos al Señor, hubo liberaciones, hubo sanidades, hubo gente que se convirtió, y después nos movimos a otro lado. Y después a otro lado.
En 5 años estuvimos, creo, si no estoy equivocado, en 8 diferentes lugares. La última vez que yo fui a esa área, que fue hace años, fui a ver dónde habíamos comenzado la iglesia. Y me asombró ver que ahora el lugar era un restaurante mexicano que se llamaba La Cantina. Y de seguro tienen bendición porque yo lo bendije como iglesia. Perdón, hermano, no es así. Si vamos a separarnos es cuando nos ofrecemos al Señor. Yo estoy separado para Dios. Quiero que entienda que serás salvo tú y tu casa. Lo que quiere decir es, tú te estás separando, y cuando tú aceptas a Cristo, estás separando tu generación hasta las 1000 generaciones, y estás diciendo: Señor, tu verdad la voy a enseñar a todos para que todos te conozcan a ti. ¿Ok? El único que ha sido separado para todo es Jesús. Aceptable al Padre totalmente es Jesús. Es el Mesías, es el que se profetizó. Jesús es el Mesías. Jesús fue separado, Jesús fue ungido. Él es rey, Él es sacerdote y Él es profeta. Es el único que tiene los 3 ungimientos que están en uno, en el Mesías. El Mesías va a operar como rey, como sacerdote y también como profeta. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo fue ungido Jesús? Pastor, fue ungido cuando vino el Espíritu Santo sobre él en el bautismo del Espíritu Santo. Cuando lo bautizaron en agua. Disculpe, él ya era ungido antes. ¿Cuándo fue ungido? Bueno, pastor, cuando una mujer se acercó a él y lo ungió con aceite, nadie lo había ungido. Perdón, ese es un ungimiento, eso es cierto, pero lo ungieron y él dijo: este ungimiento es para mi muerte, porque yo ya decidí, estando vivo, que yo no me echo para atrás. Y aunque Pedro le dijo: Señor, no lo hagas, yo ya fui ungido para eso. Ya fui ungido para mi muerte. Entonces, ¿cuándo fue ungido como Mesías? Es el único que ha sido ungido desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él viene al Padre y le dice: Padre, heme aquí para hacer tu voluntad. Heme aquí para hacer tu voluntad. No es un ungimiento humano, no es un reconocimiento humano, es una aceptación y reconocimiento del único Dios verdadero, diciéndole: mi Hijo, en el cual yo me complazco. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Esa es la unción. Es el único ungido. Ahora entendamos, nosotros tenemos esa unción. Yo soy Mesías. No. Yo soy Mesíitas. Tampoco. Usted tiene la unción del Mesías porque está bajo de él. Por eso dice la Escritura que en Cristo usted fue amado desde antes de la fundación del mundo. En Cristo tenemos promesas. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo vamos a heredar. Es en Cristo. Usted métase en Cristo. En todo lo que usted pelee, métase en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y cuando nos metemos en Cristo, estamos en su unción. Ahora, el peligro que existe es que hemos traído y hemos diluido la palabra unción. Por ejemplo, cuando hay un culto donde llora la gente y donde hay un movimiento del Espíritu tremendo, ¿qué es lo que decimos? ¡Qué unción la que había! La definimos. Entonces yo le pregunto: ¿qué es unción? Es que unción es cuando todo, como cuando la gente cae, cuando la gente hace esto, cuando la gente llora. ¿Eso es unción? Fíjese cómo hemos diluido a algo humano. Por ejemplo, cuando alguien predica y es agradable y enseña y esto, qué unción la que tenía ese hombre usted.
Entonces Pablo no tenía unción, porque a Pablo le dijeron: ese no predica bien, predica mejor Apolos. Hasta aburre Pablo. Hasta un jovencito se durmió y se cayó. ¿Qué cosa? ¿Qué unción la que tiene cuando alguien camina y se caen al suelo las personas? Entonces Cristo no tenía unción porque a él lo golpearon y nadie lo defendió y lo crucificaron, y sin embargo él ya era el ungido. Y por eso es que en la cruz él no solamente trajo perdón, nos compró, y en la cruz avergonzó y derrotó al príncipe de este mundo. ¡Qué tremendo! Cuidado con diluir. ¿Por qué? Porque abrimos puertas para un engaño. Abrimos puertas para un engaño. Por ejemplo, hemos dicho: este tiene una unción profética o una unción apostólica. Esas palabras no existen en la Escritura. Hay un llamado y hay un don, pero no hay una separación del cuerpo, que yo soy el que tiene la unción y nadie más la tiene. Es más, aquí dice que todos tenemos la unción del Santo, la unción de Jesús. Es la unción mesiánica, pero no porque seamos pequeños mesías, sino porque nos metimos bajo su trabajo y bajo su obra. Entonces, quiero que entienda lo que vamos a hacer durante el mes de enero y durante el resto del mes de diciembre, porque vamos a utilizar esa unción del Mesías para realmente rescatar a los nuestros. ¿A qué vino el Mesías? La palabra del Señor dice que vino a hacer la obra del Padre. ¿A qué lo mandó el Padre? A rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué vino el Mesías? A predicar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El gobierno de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿A qué nos mandó el Señor? Nos dice: ustedes los voy a mandar como el Padre me mandó. ¿A qué nos va a mandar? A rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel, a predicar el evangelio a toda criatura, a llevar el reino de Dios a toda criatura, no a poner presidentes y a poner alcaldes que sean cristianos. No, nos va a mandar a que se conviertan presidentes y se conviertan alcaldes y se convierta el pobre y se convierta el rico, y que todos sepan que solamente hay un Mesías, que ya fue declarado su nombre es Jesucristo, y ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Y para irles ministrando esto, los quiero llevar al libro de Isaías. Capítulo 50. Y vamos a ir caminando en esto. Durante el mes de diciembre y el mes de enero vamos a estar dando textos que usted tiene que ir meditando en ellos. No memorizárselos, meditando. A veces cuando memorizamos perdemos el sentido de lo que significa, porque tenemos que ver el contexto. Verso 2, 52. ¿Por qué vine y nadie apareció? ¿Por qué llamé y nadie respondió? Es lo que está pidiendo. Yo vengo a ofrecerles, dice el Señor, salvación para los suyos. Vengo a ofrecerles rescate, pero nadie apareció a mi oferta. ¿Por qué vine y nadie apareció? ¿Por qué llamé y nadie dijo: Señor, yo estoy dispuesto? Es un principio que usted tiene que entender. Es el único que puede transformar su vida. Es el único que puede perdonar sus pecados. Es el único que puede hacerlo victorioso en esta vida. No hay otro. Y si el Señor está ofreciendo, ¿por qué no me buscan?
Si usted puede, si yo le digo a usted, si el Señor nos dice, cada vez que tú clames, yo te responderé, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no buscamos de Dios? La unción mesiánica sobre nosotros es una unción de búsqueda. No es una unción de decir, ay, primero Dios, algún día serán salvos mis hijos. Es una unción de meterse con Él. Señor, son mis hijos, Padre, tú me los diste, Señor, tú me diste la virtud de tenerlos en casa, Padre, yo he sembrado la semilla sobre ellos. Hoy yo me tiro delante de tu presencia y te vengo a decir, sálvalos, Señor, sálvalos, tráelos de regreso, trae a Georgie, trae a Stephanie, trae a cada uno de aquellos por los cuales estamos orando, tráelos de regreso. ¿Por qué? Porque tú eres el único que lo va a hacer. ¿Lo cree? ¿Por qué vine y nadie apareció? ¿Por qué llamé y nadie respondió? ¿Acaso es demasiado corto mi brazo que no pueda rescatar? ¿Usted cree? ¿Por qué no ora? ¿Es que usted ya creyó que el brazo de Dios está corto? ¿Acaso no hay fuerzas en mí para librar? ¿Acaso no hay fuerzas en mí para librar? Dice Jehová. Es meternos a esa dependencia. El Mesías, la unción mesiánica, depende totalmente del Padre. Todo depende del Padre. Y Jesús nos enseñó a honrar al Padre. Cuando pidáis, pedid así: Padre nuestro. Porque vuestro Padre sabe de qué tiene necesidad antes de que tú se lo pidas. Es más, Él permitió esa necesidad. Vuestro Padre ve en lo secreto, ve en lo oculto, donde nadie te va a echar flores. Pues tu Padre os conoce. El Mesías tenía una dependencia total del Padre. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Jesús oró por los apóstoles? Amén. Jesús oraba por sus discípulos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. ¿Usted cree que Jesús oró por Judas? Pero Judas lo negó, Judas lo entregó y Judas se ahorcó. Porque la forma en que el hijo oraba era: Padre, pero hágase tu voluntad y no la mía. Eso lo vemos en el Getsemaní, cuando viene y le dice: Padre, si es posible. Y si era posible, porque él nunca había pecado. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es una dependencia total, porque el Hijo sabe lo que usted y yo sabemos, porque tenemos unción, que Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para bien, para aquellos que aman a Dios, los que somos llamados conforme a su propósito. Vamos, démosle gloria al Señor. Muy bien. Verso 7. Porque el Señor Jehová me ayuda, no he sido confundido. Y por eso puse mi rostro firme como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Eso es algo que usted tiene que hablar, porque cuando usted se acerca a Dios y le pide, la unción mesiánica es esa, de que usted depende totalmente de Él, y usted sabe que Jehová le va a ayudar, y usted sabe que usted no va a ser confundido, y usted sabe que Dios le va a dar un rostro de pedernal. En guatemalteco decimos cuerudo. ¿Por qué? Porque yo sé que no voy a ser avergonzado. Aunque yo muera y aunque yo descienda y me haga polvo, Jehová se va a parar, mi Redentor se va a parar sobre mi polvo y va a mencionar mi nombre como el de Lázaro, y voy a salir de la tumba y con estos ojos voy a ver los ojos de aquel en el cual he creído, y no seré avergonzado porque he creído en el único Mesías. Démosle ese aplauso al Señor.
Verso 10. ¿Quién entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Yo he pasado por tinieblas. He pasado por tinieblas y entran un montón de pensamientos en la mente de uno. Cuando uno observa personas que a uno lo odian sin razón, cuando uno escucha de mentiras, o cuando uno es el que produce la maldad, cuando uno flaquea en su alma y uno dice: de veras que yo no merezco estar aquí. Un día yo vine al Señor y no venía bien, venía enojado, alguien me molestó, estaba molesto. Levanté mis manos y comencé a adorar y no podía adorar. Y le dije: Señor, yo no merezco adorarte. Y el Señor me dijo: ¿cuándo has merecido? Tú no me adoras porque tú mereces adorarme. Tú me adoras porque yo soy digno de toda adoración. Usted tiene la unción del Mesías, porque el Mesías anduvo en tinieblas, no en pecado, en tinieblas, y careció de luz bíblica. O sea que estoy hablando de la luz, los momentos que él vivió en el Getsemaní, donde él llegaba delante del Sanedrín, los que predicaban la palabra, los que ministraban y predicaban del Mesías, los que tenían la ley en sus manos, los que se sentaban en la cátedra de Moisés, lo golpearon. Esos mismos fueron a comprar personas y les dieron dinero, especialmente a Judas, para que lo entregara. ¿Se imagina? Esos mismos le pagaban a otros para que mintieran y levantaran falso testimonio. No había luz, pero él sabía en quién había confiado. Cuando viene Pilato y le dice: en tus manos está mi vida, eso es porque mi Padre lo permite ahorita, pero también mi vida no está en tus manos, está en las manos de mi Padre. Y cuando ya no esté, fíjese bien, en tus manos está mi vida, en mis manos está tu vida. Si tú me pides perdón, te perdono. Si tú me pides que no te crucifique, no te crucifico. Y Cristo lo que debe haber dicho o pensado fue así: perdóneme, voy a especular. La vida de ahorita está en tus manos. Tú puedes decidir y muero, pero una vez muera, mi vida ya no está en tus manos. Mi vida está en las manos en las cuales está hoy. Yo confío en aquel, no que me puede quitar la vida aquí, sino confío en aquel que después de que yo muera me puede levantar de en medio de los muertos y me va a dar un nombre que está sobre todo nombre. Confío en Jesús. ¡Qué unción mesiánica! 51. Verso 5. Mi justicia está cercana. La salvación ya se ha iniciado. Y mis brazos juzgarán a los pueblos. ¿Entendió eso? La salvación ya se ha iniciado. Otra versión dice: la salvación ya salió. Yo sé que le está hablando a Israel, pero después va a ver el contexto. La salvación ya salió. Mi Padre ya escuchó. Qué unción mesiánica, hermano. Cuando alguien me venga a ofrecer algo para creer en ellos: sígueme a mí y serás salvo. Porque en los últimos tiempos van a haber personas que vienen y dicen: aquí está el Cristo. En la iglesia donde usted está no está el Cristo, aquí está el Cristo. Aquí está la unción. Aquí está la verdad. Quiero que entienda que usted va a dejar esas unciones a un lado y le diga: yo no voy a poder. Mire, al Padre se llega solamente por Jesús, y a Jesús se llega solamente por fe. No necesito de un apóstol,
No necesito de un profeta, maestro, evangelista o pastor. No necesito de un santo, no necesito de la Virgen, no necesito de nadie más para llegar a Jesús. Cercana a mi boca está la palabra de salvación. Todo aquel que clame al Señor Jesucristo será salvo. Entonces voy a caminar con esa fe. Mi justicia, dígalo conmigo, mi justicia está cercana. La salvación ya se ha iniciado y mis brazos juzgarán a los pueblos. Verso 14. Pronto el que está en cadenas será puesto en libertad. No morirá para ir a la fosa, ni el alimento, ni le faltará su alimento. ¡Qué confianza, hermano! Ese es mi destino. Dice, barriga llena, corazón contento. Diferente, corazón contento y la barriga llena. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Aleluya. Pero aquí es donde va por qué todo este movimiento. Y voy a terminar con esto. Capítulo 52 y verso 13. Yo estoy bajo esta unción. Diga conmigo, yo estoy bajo la unción del Mesías. Yo tengo la unción del Santo. Si voy a pelear la batalla espiritual que estamos peleando, no contra carne ni sangre, la tenemos que pelear con esta base. Tenemos la unción del Mesías. Toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos. Oiga lo que dice en el verso 13. He aquí que mi siervo triunfará. Será engrandecido y exaltado. Y será muy enaltecido. De la manera que muchos se asombraron de él, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca les había sido contado y comprenderán lo que nunca habían oído. Estamos bajo esta unción de victoria. Él reina. Algunos creen que está hablando de Israel. Los judíos dicen esto es Israel. Yo creo que está hablando, yo sé que está hablando de Jesús, porque sobre él cayó nuestro castigo en esta muerte. La razón por la cual tenemos la unción mesiánica no es porque usted lo haya escogido y porque usted se haya metido debajo de él. Es porque antes de que usted lo amara, él lo amó a usted y él pagó por sus pecados. Él nos compró con su sangre. En él estamos seguros. Le repito, y usted reaccione como quiera reaccionar, vosotros tenéis la unción del Santo. Póngase de pie conmigo. Y sé que usted me entendió, porque usted no tiene necesidad que nadie le enseñe quién es el Santo. Usted conoce a Jesús. ¿Cuántos ya recibieron la revelación de Jesucristo? Levante sus manitas y digámosle: te bendigo, te alabo, gracias. Démosle gracias por esa unción. Démosle gracias por esa unción. Démosle gracias por esa unción. Aleluya. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria. Por un
un linaje escogido. Es una presentación de Ministerios Elim en la ciudad de Guatemala. Si desea adquirir este material, comuníquese a Iglesia de Cristo Elim Central,